Vale. Gracias Marcelo, gracias por esa presentación y por la introducción. Bienvenidos a todos los asistentes a este evento. Eh, el día de hoy vamos a abordar un tema mm, interesante, relevante para el sector público por todo lo que nos explicaba Marcelo al principio. Estamos en una época en la que la probidad y la transparencia es esencial dentro de nuestros organismos, los organismos que funcionan en nuestros sectores públicos. Y pues nosotros hoy el equipo que está abordando esta presentación opera desde Chile, pero los conceptos que vamos a estar abordando el día de hoy son aplicables a cualquier otro modelo de control de gestión en el sector público en cualquier país. El nuestro, donde estamos ahora ubicados, se llama CAI y de allí pues sacamos muchas experiencias que vamos a compartir el día de hoy. Bien, voy a sacar mi cámara para que puedan concentrarse en las láminas. Hemos titulado el día de hoy esta presentación como Conceptos y elementos claves de la naturaleza del trabajo de auditoría interna respecto al gobierno corporativo, gestión de riesgo y control en el sector público. ¿De qué nace esta ponencia del día de hoy? Bueno, nace de dos vertientes específicas. Una, la pregunta que nos han hecho cada vez que hacemos, cada vez que explicamos el modelo de capacidad GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Y nos preguntan, ¿este modelo de capacidad está adecuado o es aplicable al sector público? La respuesta siempre ha sido sí, por supuesto, es aplicable al sector público. No obstante, siempre nos preguntan, ¿y cómo? ¿Sí? Esa pregunta de cómo siempre se queda un poco en el aire o se ha quedado en el aire en eventos anteriores porque pues la respuesta es bastante larga y el día de hoy traemos parte de esa respuesta. La otra vertiente es un documento que emitió el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno de eh, Chile, que tiene este mismo concepto, o estos conceptos o estos elementos, y que es el documento 111 que se encuentra en la versión 0.1, el cual, bueno, para quienes se encuentran en Chile o fuera de Chile, lo pueden encontrar perfectamente libre en las páginas del gobierno chileno. ¿Bien? Que es una de las fuentes más importantes que consultamos a la hora de diseñar esta ponencia. ¿Bien? Eh, el día de hoy, pues, tenemos una agenda. La primera es una justificación de por qué los conceptos que vamos a hablar el día de hoy son importantes para el sector público. ¿Por qué es importante hablar de gobierno corporativo? Un concepto que parece más del sector privado, pero realmente el sector público requiere tener un gobierno corporativo, o por lo menos un enfoque de gobierno corporativo. Eh, ¿Qué función tiene la gestión de riesgos dentro de el sector público? De hecho, es un eje fundamental. Y luego hablaremos de lo que es el control. ¿Bien? Cabe destacar que en los conceptos que vamos a abordar el día de hoy, el control lo asumimos como cumplimiento. Eh, ah, Disculpen, ahí se me fue eso. Disculpen que se fue la presentación. A ver, ahí está. Bien, el control está enfocado a lo que es el cumplimiento en este enfoque que veremos el día de hoy. Estará centrado
en el control derivado de la gestión de riesgo. Vamos a hablar de unos conceptos fundamentales de auditoría interna para poder comprender cuál es el aporte de la auditoría interna. De hecho, vamos a iniciar precisamente en fijar cuál es el propósito de la auditoría interna. Y finalmente hablaremos del enfoque de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control, que tiene niveles de madurez. Y esos niveles de madurez pues les van a permitir, primero que nada, comprender estos conceptos, dónde están ubicados y cuál sería el momento ideal para saltar a una automatización. Ahora, en el contexto en que se encuentra el mundo, pues la transformación digital forma parte de una realidad. Ya no es un objetivo, no es un deseo que tengan las organizaciones, es una necesidad. Y pues el sector público tiene que pasar por ese proceso de transformación digital. Bien, entonces lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es la actividad de auditoría de control interno. Lo voy a llamar auditoría de control interno solo en esta oportunidad. A partir de aquí vamos a hablar de auditoría interna. Es muy importante para la audiencia que diferenciemos entre la auditoría interna del sector público, que está orientada al control, y las auditorías de gestión que tenemos según la ISO 19011 en los sistemas de gestión. Hay una diferencia de concepto, a pesar de que los métodos que usamos son similares, no son exactamente iguales. De hecho, una distinción relevante es que, por ejemplo, lo que en la ISO 19011 se llama programa de auditoría, en las auditorías internas del sector público o las auditorías de control interno se le llama plan anual de auditoría. Bien, eso pues son conceptos que están como cruzados, por así decirlo, porque para lo que la ISO 19011 le llama plan de auditoría, en las auditorías de control interno del sector público se le llama programa de auditoría. Entonces, si los asistentes están formados, tienen capacitación o son auditores internos de sistemas de gestión, en esta presentación les pediré que abran un poquito la mente porque aquí nos vamos a referir a auditorías de control interno o auditorías internas para el control del sector público. Bien, para los auditores internos del sector público, pues ya estos son conceptos superados, pero bueno, me permiten esa aclaratoria porque sé que tenemos una audiencia bastante diversa. Bien, entonces, ¿cuál es la actividad de la auditoría de control interno a partir de ahora, auditoría interna? Debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control. Ese es el aporte que tiene la auditoría. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos a los auditores o la función que tienen los auditores generalmente es punitiva, generalmente es de evaluar qué es lo que está conforme, qué es lo que no está conforme, qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple y cuáles son los compromisos. ¿Sí? Bien, eso es la forma o es el lenguaje de los auditores, pero realmente su propósito está en el evaluar y contribuir con la mejora de los procesos. ¿Bien? Y específicamente hablamos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control. Veremos que específicamente en gobierno corporativo tenemos varios conceptos o varias formas de entenderlo. Y por supuesto, uno de los primeros pasos que debemos hacer en el sector público, en el primer nivel de madurez, es comprender cómo funciona el gobierno corporativo en cada una de nuestras instituciones. Ejemplo, en el sector público en Chile, en el mes de octubre del año 2020, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIG, le llamamos CAIG, adscrito al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, elabora documentos como el documento técnico número 111, versión 0.1, que le sirve a las instituciones públicas como referencia para poder entender el gobierno corporativo, para entender
¿qué es gobierno corporativo? ¿Cuáles son los procesos de gestión de riesgo y qué relación tiene el control con estos dos procesos? Eso lo vamos a ir desglosando en la presentación de hoy. Los auditores de control interno tienen como principales funciones dos: evaluar y contribuir a la mejora de los procesos, ya lo vimos, y utilizar un enfoque sistémico disciplinado y basado en riesgo, de acuerdo a las normas internacionales que rigen sobre la materia. También una de las fuentes obligatorias para un auditor interno en el sector público es el Instituto Internacional de Auditoría, que nos va a hablar, por ejemplo, de las 3 líneas de defensa. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en detalle cuando entremos en los procesos de control. Bien. Ahora hablemos de cuáles son los conceptos fundamentales para comprender el trabajo que tiene el auditor interno en el sector público respecto al gobierno corporativo. O también lo podemos conocer como gobernanza. Tenemos que los marcos y requisitos del gobierno corporativo o gobernanza varían en función del tipo de organización y jurisdicción en la que estén sometidos, ¿sí? Esto, pues, cuando hablamos de tipo de organización, recordemos que tenemos organizaciones que pueden ser organizaciones sin ánimo de sin ánimo de lucro, organizaciones que cotizan en la bolsa, asociaciones, servicios públicos, empresas públicas, fundaciones de derecho privado y público, instituciones académicas y entidades privadas. El gobierno corporativo en cada una de ellas es diferente. Bien, de hecho, más adelante vamos a ver cómo pueden ser complementarias. Podemos utilizar mejores prácticas que encontramos en los diferentes tipos de organizaciones para instaurar el gobierno corporativo, o más que instaurarlo, porque el gobierno corporativo está, solo que es más o menos formal. Tenemos entonces que lo que debemos conocer son los procesos, ¿bien? Los procesos del gobierno corporativo. Existe una amplia variedad de definiciones y modelos de gobierno corporativo. Vamos acá a estudiar al menos dos. Está la de la OCDE, aplicable a los países que suscriben este acuerdo, en el que nos dice que el gobierno corporativo es un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa y sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo proporciona la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa y deciden los medios para lograr dichos objetivos y vigilar su desempeño. Fundamentalmente lo que nos dice la OCDE es que ese conjunto de interacciones que tiene las máximas autoridades dentro de una organización. Acá en Chile tenemos dos tipos de autoridades. Están los que se llaman jefes de servicios, que hacen las operaciones o que dirigen las operaciones de una institución del sector público, y lo que llaman directores, que son funciones de representación del sector público, son los que finalmente rinden cuenta sobre el desempeño del sector público o sobre las instituciones del sector público. Entonces, ese conjunto de relaciones es lo que la OCDE le llama gobierno corporativo, y que ellos establecen los objetivos que tiene esta institución y, por supuesto, deciden cuáles son esas estrategias que debemos seguir y cómo controlarlas, cómo vigilarlas. Es muy importante esta noción de vigilancia, y no vigilancia punitiva, sino una vigilancia que es interactiva. Y más adelante, cuando hablemos del componente control, vamos a ver cómo incluso en el caso de la auditoría interna del sector público, hay regulaciones para que los auditores internos contribuyan como asesores o como consultores de los ejecutores de los procesos. Bien, de acuerdo a la norma internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna del Instituto Internacional de Auditoría, gobierno corporativo es la combinación de procesos y estructuras
implantados para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos. El gobierno corporativo no está necesariamente localizado en una serie de procesos y estructuras independientes de la organización. Más bien, los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgo y control interno son procesos interrelacionados entre sí. Esto pues, aparte de las funciones del gobierno corporativo de informar, dirigir, gestionar y vigilar, nos dice que no hay una forma de trabajo como que, bueno, lo del gobierno solamente se encarga de establecer objetivos y de alinear cuáles son las estrategias para lograr esos objetivos, sino que están interrelacionados con la gestión de riesgo. No se puede pensar en objetivos y estrategias sin pensar en la gestión de riesgo y considerar el proceso de gestión de riesgo, y no se puede pensar en estos dos elementos sin establecer controles. ¿Bien? En este caso, evitar los hilos, de decir, bueno, mi función es solamente establecer objetivos y estrategias, y allá a aquellos que les toca hacer gestión de riesgo y control. No, en este caso debemos verlo integrado. Y en este esquema, pues nos facilita ese enfoque integrado, no verlo como gobierno corporativo, aparte de gestión de riesgo y aparte de control, no, sino más bien es un núcleo. El gobierno corporativo tiene un alcance mucho mayor porque establece objetivos, estrategias, define responsabilidades y autoridades para lograr esos objetivos mediante esas estrategias, y todo esto lo hace dentro del marco de la gestión de riesgo como proceso. Recordemos que la gestión de riesgo como proceso empieza por medio de un análisis del contexto, luego una apreciación de riesgo que implica la identificación de riesgo, el análisis de esos riesgos y la evaluación de los riesgos para que posteriormente generemos lo que es el plan de tratamiento de riesgos, que fundamentalmente en el sector público sería nuestro plan de control, ¿bien? Que está en el núcleo. Pero fíjense cómo en este esquema lo vemos como integrado, como totalmente integrado, empezando por el gobierno corporativo y terminando por el control, pero ellos se interrelacionan directamente. Bien, directamente como componentes de la institución. Bien, el gobierno corporativo y sus definiciones la podemos ver, fíjense como acá tenemos diferentes tipos de gobierno corporativo. Está el gobierno corporativo del sector privado, el gobierno corporativo del sector público nacional, bien, donde podemos encontrar entidades que funcionan solamente con el componente de gobierno corporativo, y tenemos el gobierno corporativo del sector público internacional, que también es un punto que debemos analizar, que debemos considerar. No es el objetivo de esta ponencia. Nosotros nos vamos a concentrar más en el gobierno corporativo del sector público nacional, pero la idea de este esquema es que tenemos que observar también lo que son los lineamientos de gobiernos corporativos con los cuales nos relacionamos. El sector público tiene una relación directa con el sector privado, por medio el sector privado sirve de proveedores, ayudan a los procesos de transformación, finalmente es donde se encuentran los contribuyentes, etcétera. Y los gobiernos corporativos del sector público internacional, pues son aquellos acuerdos que suscribe cada nación para poder, bueno, mantener una relación entre los diferentes aliados para lograr los objetivos como nación, y uno de los instrumentos que tenemos, por supuesto, es el sector público nacional. Todos estos tienen áreas comunes en los cuales podemos encontrar el concepto final del gobierno corporativo. Hay una frase donde un estudiante de filosofía le pregunta a su maestro, ¿dónde está la sabiduría? Entonces el maestro lo dirige y dice, ve allá al Argos, a la calle, para que entre los sabios encuentres la sabiduría. Pues bien, es el complemento de todos los puntos
de vista, los que nos van a permitir conceptualizar el gobierno corporativo. Y eso es muy importante porque finalmente esa conceptualización es la que nos va a permitir identificar el proceso del gobierno corporativo dentro de nuestras organizaciones, y eso da respuesta a las preguntas que motivaron esta ponencia. Bien, la consideración a que no existe una definición de gobierno corporativo que pueda aplicarse a todas las instituciones públicas y en todo contexto de igual forma, se puede considerar que el gobierno corporativo en el sector público es más bien un conjunto de estructuras normativas, prácticas y mecanismos que dependen de una serie de condiciones propias de cada institución ética. Y ahí pues encontramos también otra variable que es el concepto de ética, cuál es ese patrón de comportamiento que se considera el adecuado en cada uno de los países dependiendo de cada una de sus normativas. Por ejemplo, por supuesto, en todo tiene que prevalecer la transparencia, pero no podemos desligar a una institución del sector público de la cultura en la que se encuentra cada una de las organizaciones y de las normas que rigen la sociedad en la que opera este sector público. Entonces, bueno, ese es el aditivo que tenemos que considerar a la hora de definir el gobierno corporativo en el sector público. Y el aporte que quiero dejar es que finalmente hay que observar todos estos conceptos y definir uno propio para cada organización. Incluso organizaciones del sector público de un mismo país van a tener definiciones de gobiernos corporativos particulares, y esto es completamente aceptable. No es que existe un patrón único que debemos seguir. Esto no es una receta, esto es un tema de enfoque y de apoyarse en conceptos de vanguardia para mejorar el desempeño de las organizaciones, contribuir con la eficacia y la eficiencia de la que nos hablaba Marcelo en la introducción. Bien, entre los procesos y estructuras comunes que se identifican y destacan en la definición del gobierno corporativo para las entidades del sector público y que se puede adoptar a la realidad nacional, se encuentran las siguientes. Veamos cuáles son esos elementos que nos van a servir de lista de chequeo. De hecho, por acá tenemos una imagen que conceptualiza la lista de chequeo, bueno, parte de los instrumentos que nos va a mostrar el IEL posterior a esta ponencia. Lo primero es que debe existir estructuras, roles y responsabilidades del órgano de gobierno. Es decir, esto tiene que estar definido, esto tiene que estar en blanco y negro, no puede ser una idea, tiene que estar en blanco y negro con, primero que nada, cómo está conformado este gobierno corporativo. No necesariamente estamos hablando de estructuras organizacionales, pero sí de componentes que gráficamente nos permitan ver las relaciones, los roles y responsabilidades, es el deber y el deber hacer y el poder hacer que tiene el órgano de gobierno corporativo, el órgano de gobierno. Bien, debe tener evaluación y control de gestión, y ahí es donde contribuyen los auditores internos. Los auditores internos deben convertirse en aliados del gobierno corporativo. De hecho, en los principios de buen gobierno corporativo hay una conexión directa de la unidad de auditoría interna con el órgano de gobierno. Bien, la ética y los valores organizacionales. Siempre me preguntan, ¿es necesario que una institución del sector público tenga valores? Pues por supuesto, porque los valores son los que finalmente nos sirven de hilos para poder establecer un control de que se logre primero que nada el propósito de la institución, y segundo, pues por supuesto que se transite la estrategia que haya definido el gobierno corporativo. Bien, está la gestión del desempeño y la rendición de cuentas. Esto no puede pasar fuera de lo que son las mejores prácticas en el mundo, ¿no? La contability
El gobierno corporativo debe rendir cuentas sobre su desempeño. No dejar por hecho de que estableció un objetivo, una estrategia y tuvimos unos controles para lograrlo, pero luego quedar así. Tiene que rendir cuenta a las diferentes partes interesadas dentro de su estructura y también a las partes interesadas externas. Debe haber un monitoreo y vigilancia del control y la gestión de riesgos. A ver, acá parece redundante, pero no lo es. Cuidado. Tenemos unos procesos de gestión de riesgo y tenemos unos procesos de control, pero ellos son mejorables. De hecho, seguramente muchos de los que nos están escuchando el día de hoy dirán, oye, pero esto es tarea eh, ya superada, ya yo cumplí con esta lista de chequeo que me está mostrando Gilbert acá. Muy bien, perfecto, pero te pregunto, ¿tienes tus procesos digitalizados? Esos procesos te permiten hacer una comunicación eficaz en tiempo real. Pues bien, el día de hoy nosotros en la sección práctica que nos va a dar Eliel, pues te vamos a mostrar esa escala a la que debes transitar. Bien, nosotros tenemos una solución que está diseñada para el sector público, podría ser la nuestra o cualquier otra, pero debemos enfocar a esa escala, o sea, si es que ya tenemos toda esta lista de chequeo superada. Debemos tener una comunicación de riesgos y controles a las áreas adecuadas. Los recursos para la gestión de riesgos y el establecimiento de controles no es solamente el hecho de que existan, sino que también tengamos una forma de hacerles saber cuáles son los riesgos a los cuales están sujetos las áreas, por ejemplo, áreas de finanzas, áreas de operaciones, áreas de relaciones públicas, todas las áreas que tienen estas instituciones están expuestas a un riesgo y por lo tanto se debe adecuar. No es que esto es un traje a la medida, este es un traje en el que se debe vestir cada institución. Por lo tanto, están el tema de la comunicación de riesgo y los controles adecuados para cada una de las áreas. Y está el gobierno de tecnología de la información. Bien, en el gobierno de tecnología de la información, no sé cuál sea el nivel de transformación digital que tengas en tu institución, pero debe haber un gobierno de tecnología que permita mitigar los riesgos que trae este tipo de estrategias de transformación, puesto que también nos exponemos a amenazas que quizás sin transformación digital no la tenían. Pero como ya sabemos que la transformación digital es una realidad, entonces ahora debemos empezar a hablar de bases de datos, debemos empezar a hablar de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, debemos hablar de ciberseguridad dentro de las instituciones públicas, porque han pasado por o están iniciando un proceso de transformación digital y esas son amenazas que pueden impactar sobre la estrategia y el propósito que tiene el sector público. Bien, las estructuras, procesos, normativas prácticas y mecanismos pueden conformar un marco de referencia para las instituciones públicas con el fin de que logren identificar y definir sus propios elementos clave del gobierno corporativo en un próximo paso. ¿Sí? Es meterte en este esquema que fíjense que en este caso, este esquema no es un esquema cerrado, es un esquema, perdón, no es un esquema abierto, no es un esquema que tiene un inicio y un fin, sino más bien tiene ciclos. Ciclos porque el gobierno corporativo, el proceso de gobierno corporativo dentro del sector público, tiene que desligarse un poco de la campaña, de la visión de campaña. Tiene que empezar a trabajar en un enfoque de una visión sostenida en el tiempo, ¿bien? Porque finalmente las instituciones públicas son una base fundamental para la operación de las sociedades. Entonces, olvidarnos un poco de ese enfoque abierto de campaña, de inicio y fin, que, bueno, cuando se termina mi gestión, se termina la institución. Mentira, la institución se mantiene.
evidentemente va a estar en un proceso de cambio constante, pero se mantiene en cuanto a sus procesos. Bien, lo primero que debemos definir, ya lo vimos, las estructuras, roles y responsabilidades, luego hacer una evaluación de control, establecer lo que son los valores de la organización, gestionar el desempeño y la rendición de cuentas, lo que es la accountability, hacer un monitoreo y vigilancia por medio de indicadores, informes y mapas de riesgo, mapas de calor, hacer una comunicación de los riesgos y controles a las áreas adecuadas, establecer una gobernanza de TI para que todos los datos que circulan a lo largo del proceso puedan ser confiables y luego empezar el ciclo. La rueda se repite una y otra vez por medio de ustedes establecen si es por periodos anuales, bienales, o sea, va a depender de también la dinámica que tiene cada uno de las instituciones y la sociedad en la que sirven, por supuesto. Eso es relevante. Ahora bien, ya tenemos un concepto de gobierno corporativo. ¿Y qué pinta el auditor interno frente a ese gobierno corporativo o gobernanza del sector público nacional? La naturaleza y el enfoque del trabajo de auditoría dependerá fundamentalmente del nivel de madurez organizacional de la unidad de auditoría interna y de la entidad pública, ¿sí? Evidentemente, si la entidad pública está pasando por este proceso de definición del gobierno corporativo, pues el auditor o la unidad de auditoría debe también estar pensando en cómo yo voy a contribuir. Recuerden el propósito que vimos al principio, que es desarrollar evaluaciones que agreguen valor a la institución. Bien. Entre menos maduras sean, tanto la unidad de auditoría como la entidad, el trabajo se enfocará en los procesos de control, especialmente en la evaluación de áreas de cumplimiento y en las áreas financieras. ¿Bien? Ese es el punto de partida, pero no lo es todo. Recuerda que tenemos que ver este esquema integrado de gobierno corporativo, gestión de riesgo y control que vimos hace un momento, y que no podemos quedarnos solamente en ese núcleo, tenemos que ampliar la mirada. La ampliación de la mirada la va a hacer la institución como tal y por supuesto la tiene que hacer la unidad de auditoría interna. En una organización de bajo nivel de madurez, es recomendable que los auditores internos tomen un rol de asesor para ayudar a construir los procesos de gobierno corporativo, ¿sí? O sea, no podemos apuntar a que la institución tenga una serie de compromisos que no existen al principio. O sea, tenemos que, primero, definir o ayudar a definir la operación. Sería como el gerente de operaciones o el jefe de las operaciones. El gobierno corporativo en la entidad pública a efectos de una auditoría interna. ¿Bien? Es decir, primero ayudemos a construir el proceso para luego poder hacer una revisión de que se está cumpliendo lo acordado. ¿Bien? El jefe de auditoría interna puede entrevistarse con los responsables claves de las funciones de gobierno en la organización y estudiar documentos relacionados. ¿Qué documentos relacionados? Pues bueno, ya vimos este documento 111 del gobierno de Chile y también muchos documentos que nos podemos descargar de forma gratuita, están disponibles del Instituto Internacional de Auditoría. Bien, y con reuniones de jefes de servicio y el equipo directivo. Acá el equipo directivo, recuerden, tiene funciones más de interacción con partes interesadas para tener una mejor visión del gobierno corporativo de la organización. Esa es la forma en cómo iniciamos esa interacción de la unidad de auditoría interna con el proceso de gobierno corporativo. Si la organización es revisada por superintendencias o sometidas a otras supervisiones o revisiones externas, el jefe de auditoría debería revisar todos los temas relevantes de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control identificados e informados por ellos, ¿sí? Es muy importante esa interacción con superintendencia, bueno, la llamada superintendencia es la que hace la función de control externo.
Esa retroalimentación es importante porque recuerden que normalmente las superintendencias, pues primero que nada, se conforman por personas que participaron en la definición de control dentro de las instituciones públicas, y segundo, ellos están viendo diferentes procesos que nos pueden ayudar a ampliar la visión que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a viene la superintendencia, llámese la unidad de control externo, y nos dice, oye, en el proceso que tú tienes, solamente utilizas Excel para poder generar la gestión de riesgo, pero la gestión de riesgo es mucho más que simplemente tener unos datos en una hoja de cálculo. La gestión de riesgo tiene que ver con la identificación proactiva de los riesgos, por lo tanto, debes tener una base de datos de identificación de riesgo, debe existir una forma única de analizar los riesgos, es decir, esa probabilidad e impacto debe estar parametrizada, ¿sí? Y debemos tener una forma de evaluación donde dices cuáles son los riesgos que aceptas, cuáles son los riesgos que debes mitigar y qué recursos tienes para poder realizarlos. Bien, para que esto pueda ser estandarizado, lo más adecuado es que tengas un proceso que haya pasado por una transformación digital, como por ejemplo, y ahí pueden utilizar instituciones que ya lo han implementado. Y eso te sirve de referencia, elemento de entrada para la toma de decisiones de tu organización, por supuesto, en medida que puedas disponer de recursos para ello, o el alcance de los recursos que tienes para ello. Bien, entonces debemos pasar por estas tres fases a la hora de integrar la auditoría interna al proceso de gobierno corporativo. Primero, la definición del gobierno corporativo y sus tipos de procesos dentro de la organización gubernamental. Bien. Luego, las obligaciones que plantean las normas internacionales y las directrices técnicas del modelo de control interno del país. Bueno, cuando llamamos el modelo de control interno del país, cada país tiene su propio modelo. Bien, luego debemos ver lo que son las funciones de la actividad de auditoría interna en materia de gobierno corporativo, es decir, qué es lo que vamos a evaluar. Si ya estamos en la etapa inicial de definición, bueno, vamos a evaluar las definiciones. No, ya se hizo la definición, ahora vamos a una etapa de rendición de cuentas, pues bueno, vamos a verificar que la rendición de cuentas sea la correcta. Y por una tercera etapa, donde ya estamos pasando a una transformación digital, pues bueno, vamos a ver si esa transformación digital es tal y si vamos a ver si en realidad se está haciendo uso adecuado de los recursos para poder aprovechar ese componente, y cualquier cambio en el plan y en el enfoque de la actividad de auditoría interna que puede mejorar su cumplimiento de la norma si es que no se está cumpliendo actualmente. Bien, eso pues es una función natural de los auditores. Lo que ese paso a paso que teníamos en esta lámina, ese paso a paso lo dejamos es porque a veces nos concentramos únicamente en este punto sin haber pasado por las dos primeras fases, y esto pues complica un poco de que se madure en el proceso de gobierno corporativo. Bien. En cuanto a la planificación y ejecución de las auditorías, los auditores internos deben tener en cuenta para una correcta evaluación del gobierno corporativo, entre otros, lo siguiente: los resultados de las auditorías de los procesos de gobierno corporativo específicos identificados anteriormente, ¿sí? O sea, esto pues es un proceso que evoluciona, por lo tanto, no es que hoy decidimos instaurar el enfoque de gobierno corporativo en nuestra institución y ya mañana está listo. No, esto es un proceso que va a ser paulatino y que debemos registrar su evolución. Los problemas, los problemas relacionados con el gobierno corporativo que se conozcan como resultado de las auditorías que no estén relacionadas. En este caso, pues hay otras informaciones que nos pueden dar lugar a que si existe un gobierno corporativo eficaz, que son, por ejemplo, el uso de canales de denuncia, sugerencias, reclamos, indicadores, cambios, la misma interacción con las partes interesadas nos pueden dar esa otra información.
Con temas de gobernanza, como pueden ser auditorías sobre, bien, tenemos auditorías sobre planificación estratégica, que no está directamente relacionada al concepto de gobierno corporativo, sino más bien es un producto del gobierno corporativo, los procesos de gestión de riesgo, que podemos haber adoptado el modelo COSO o el modelo de la ISO 31000. Bien, la eficacia y la eficiencia de las operaciones, el control interno de la información financiera y no financiera. Mucha atención con este tema de la información financiera y no financiera. Normalmente los controles de auditoría interna se concentran mucho en la auditoría financiera, pero de hecho en un evento el año pasado con uno de los representantes del Instituto Internacional de Auditoría nos decía que la información financiera está en una proporción de 80-20 versus la información financiera, y que finalmente esa información no financiera nos da más datos sobre el desempeño de una institución que la información financiera. Bien, los riesgos asociados a la tecnología de la información, el fraude y otras áreas de cumplimiento normativo de leyes y regulaciones aplicables. Es una fuente de información muy, muy importante que debemos insertar, que debemos incluir dentro del análisis. Los resultados de las distintas evaluaciones de gestión de riesgo, por ejemplo, inspecciones de cumplimiento, auditorías de calidad, autoevaluación de control. Hay esquemas de autoevaluación que, bueno, en muchos países es pública y los podemos revisar. Los trabajos de otros proveedores de aseguramiento, como por ejemplo la Contraloría General de la República y las firmas de auditoría externa, nos pueden ayudar. De hecho, hay muchas firmas de auditoría externa que tienen líneas completas de prestación de servicios para el sector público y que también tienen información que es de carácter libre y que podemos utilizar como fuente de información. Planificación y ejecución de la auditoría. Otras informaciones sobre los problemas relacionados con el gobierno corporativo, como incidentes adversos que indiquen oportunidades para mejorar los procesos de gobernanza. De hecho, este término oportunidades de mejora tiene una dimensión importante. Este sábado vamos a estar discutiendo en un evento de ISO Tools y la Escuela Europea de Excelencia. Estaremos haciendo una disertación de qué es oportunidades de mejora aplicable a cualquier modelo de gestión. Bien, están cordialmente invitados. Bien, y encontramos diferentes enfoques de gobernanza dependiendo de los niveles de madurez. Está el enfoque 1, el primer nivel, el cual dice que los trabajos de aseguramiento que incluyan elementos claves del gobierno corporativo o gobernanza de un nivel de madurez bajo. ¿En qué consiste cuando tenemos un nivel bajo en gobierno corporativo? Que quizás muchos nos vamos a ver caracterizados en esto. Dice, evaluar los elementos claves de gobierno corporativo que corresponda dentro de los objetivos de otros trabajos de aseguramiento. Es decir, normalmente vienen por modelos de gestión que no necesariamente tenían la intención de establecer un gobierno corporativo. No se planificarían auditorías aisladas a los procesos de gobierno corporativo. En realidad se tendrían que ser integradas con esos otros modelos de gestión que ya están asegurando o estableciendo el principio del gobierno corporativo. Más bien la evaluación de los procesos de la gobernanza que realiza la auditoría interna suele estar basada en información obtenida de numerosos trabajos de auditoría realizados a lo largo del tiempo. Es decir, ya empiezas a hacer un diagnóstico en función a los registros históricos que tienen. Y ahí muy, muy importante eso que acabo de decir, de guardar información. Este almacenamiento de la información es un tesoro para las unidades de auditoría interna, porque son las que nos van a permitir dar ese puntapié inicial, esa piedra fundacional del gobierno corporativo cuando estamos en ese nivel de madurez bajo. En estos casos se evalúa cómo se gobierna y la actividad de auditoría y cómo contribuye a la gobernanza organizacional. Ahí pues empezamos a hacer el match
en lo que son las tres líneas de defensa que lo veremos un poquito más adelante. Bien, el segundo enfoque, estamos en un nivel de madurez medio. Lo dice que el trabajo de aseguramiento sobre los procesos específicos de gobierno corporativo o gobierno o gobernanza a nivel medio alto son que las unidades de auditoría interna son más maduras en organizaciones públicas que también son maduros en cuanto al gobierno corporativo y podrían incorporar trabajos de aseguramiento en procesos específicos de gobierno corporativo como parte de su plan anual. Es decir, ya dentro del plan anual de auditoría estamos insertando el concepto de gobierno corporativo. Esto debe ser aprobado por el jefe de servicio, es decir, el líder de las operaciones, y estar basado en una auditoría enfocada en riesgo. Una auditoría que, primero que nada, visualice cuáles son los riesgos operacionales, tecnológicos, financieros y estratégicos de la institución, y en función a eso, pues se arme el plan de auditoría. Y ahí estamos hablando fíjense, un nivel de madurez importante. Debemos tener un reporte del desempeño y rendición de cuentas, en este caso de la accountability, también como característica de tener una gobernanza de nivel medio. También se deben determinar cuáles son los procesos que el proceso de reporte es completo, confiable y oportuno. Eso es relevante porque muchos procesos de auditoría terminan con el informe de auditoría. Bien, pero es que el informe de auditoría no termina solamente con estar confeccionado y que lo hayas enviado por correo electrónico, ¿no? Esto tiene, o correo electrónico, o entregado en folios. Esto no termina ahí porque finalmente tenemos que velar porque la comunicación sea eficaz y que esté relacionada directamente con los objetivos que tenga la organización, los riesgos que haya identificado y la naturaleza de los controles que tenga. Bien. Finalmente, cuando tenemos el tercer enfoque, el de nivel más alto, dice que este tipo de trabajo de auditoría requiere un alto nivel de madurez organizacional, es decir, que la organización ya haya pasado por un proceso de gobierno corporativo importante, tanto que la auditoría interna como la institución puedan utilizar una combinación de los enfoques de aseguramiento de gobierno corporativo o gobernanza antes descritos, es decir, ya debemos haber pasado por los otros niveles. Bien, ya después esto nos da un enfoque número 4, un enfoque ya de sostenibilidad, que nos dice que es una combinación de los tres enfoques anteriores, porque recordemos que en el término de gobierno corporativo hay alcances. O sea, nosotros no podemos considerar que este tema de gobierno corporativo lo vamos a poner en todas las direcciones o en todas las áreas, en todas las divisiones que tenga la institución pública. Tenemos que ir seleccionando las diferentes áreas en función a un conjunto de características. De hecho, publicamos un artículo sobre la definición del alcance de gobierno corporativo la semana pasada. La pueden buscar en nuestra página web isotools.org. Bien, fíjense cómo funcionan los cuatro enfoques. Bien, ahí estamos hablando del primer enfoque, que es evaluar los procesos y estructura del gobierno corporativo dentro de trabajo de aseguramiento, una formalidad. En el enfoque 2, que incluye el enfoque 1, dice que aseguramiento a procesos y áreas específicas del gobierno corporativo ya empieza a tener un nivel de madurez mayor. Y luego el enfoque 3, que es el aseguramiento del nivel en toda la entidad en base a los marcos de gobierno corporativo. Ya ahí empezamos a abarcar todos los niveles o los enfoques 1, 2 y 2, y un enfoque 4 que es una combinación de enfoques tomando en cuenta de que el alcance del gobierno corporativo tiene un efecto, a mí me gusta llamarlo un efecto sombra, que es como se alargan las sombras de los árboles frondosos en el atardecer. Ahí, conforme va avanzando la tarde, pues vemos como la sombra va abarcando cada vez más área. Pues bueno, eso es el enfoque que tenemos de alcance de gobierno corporativo, y va a pasar desde un nivel bajo a un nivel mayor
en función a esta estrategia. Pero tenemos que iniciar, tenemos que ser constantes en el propósito. Bien. Ahora ya hablamos suficiente de gobierno corporativo, vamos a hablar de este otro proceso, de este otro componente que tenemos en gobierno corporativo, gestión de riesgo y control. Bien, específicamente en la gestión de riesgo, quizás el concepto que hemos discutido más en nuestros webinars seguramente y que tiene mucha oferta en diferentes eventos que observamos ahora mismo debido a la pandemia, pues se ha divulgado mucho este término, pero hay que considerar que la gestión de riesgo no puede estar aislada del concepto que vimos anteriormente. Debemos considerar que la gestión de riesgo es un proceso que debe estar integrado y no trabajar como un silo. Bien, la norma internacional de auditoría interna de la IAA definen la gestión de riesgos como un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización. Consideremos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos, por lo tanto, esa incertidumbre no la vamos a poder determinar, ¿no? De hecho, por eso es una incertidumbre, no sabemos cuál es su tamaño, no la podemos medir, simplemente establecer medidas anticipadas para poder asegurar que se mantengan bajo niveles razonables los riesgos debido a las decisiones que tomemos o las iniciativas que emprendamos. Bien. ¿Qué nos dice la gestión de riesgos? Bueno, primero que nada debemos estar atentos a las normas. Primero, las normas que señalan la actividad de auditoría interna, se debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgo. Eso es lo que nos dice el marco normativo y esto nos permite realizar tareas de auditoría interna que deben considerar los objetivos de la organización que apoyen la misión y están alineados a la misma, y los riesgos significativos que están identificados y evaluados. Entonces, aquí es muy importante que en este marco normativo consideremos esos elementos, más allá del modelo que sigan, puede ser modelos preestablecidos o modelos propios de la organización, pues debemos estar muy pendientes de cuáles son el objetivo y los propósitos de la institución, así como los riesgos significativos que se hayan identificado por el contexto en el que se encuentre cada institución y, por supuesto, la naturaleza de las mismas. ¿Y qué debe determinar la auditoría interna? Si hay respuestas apropiadas para los riesgos y estos están alineados con la política de riesgos de la organización, es decir, si son aceptables los que han dicho que son aceptables o no aceptables y por lo tanto deben tener acciones de mitigación. Bien, se capta información sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, equipo directivo y al jefe de servicio cumplir con las responsabilidades y se comunica dicha información oportunamente a través de toda la organización. Recuerden que el tema de la gestión de riesgo no es mitigarlos todos, porque no tenemos suficientes recursos como para poder mitigarlos todos. De hecho, tendríamos que tener recursos infinitos para poder mitigar todos los riesgos. Realmente los recursos siempre son limitados, por lo tanto, nosotros tenemos que tener una forma de priorizar esos riesgos y atenderlo de forma oportuna. Bien, es necesario tener en cuenta el tamaño, la complejidad y el ciclo de vida y la madurez organizacional que tenemos dentro de una organización, es decir, el ecosistema donde funciona esta organización. Y el jefe de auditoría debe valorar la madurez en las prácticas de gestión de riesgo de la organización y determinar hasta qué punto se puede confiar en la evaluación de riesgo que se realiza. Cuidado que no debemos considerar la gestión de riesgo como un check que dice, bueno, ya hice la gestión de riesgo, hice mi tarea, como se dice aquí coloquialmente, hice mi pega y adiós, no me molesten más porque me tengo que enfocar en lo mío. No, en realidad
el funcionario tiene que debe ser consciente de la gestión de riesgo y el jefe de auditoría o la unidad de auditoría. Yo radico esta, esta responsabilidad del jefe de auditoría como máxima autoridad, pero realmente es la unidad de auditoría la que tiene que velar porque se haya comprendido esta gestión de riesgo y que se haga de forma adecuada. ¿Bien? Así como existen niveles de madurez en el gobierno corporativo, también existen niveles de madurez en el enfoque de riesgo, en la gestión de riesgo. ¿Bien? El primer enfoque, el enfoque más básico, es que el aseguramiento está basado en evaluación de la gestión de riesgo mediante múltiples trabajos de auditoría. Es decir, tenemos unas diferentes fuentes de auditoría que nos van diciendo cómo está la gestión de riesgo. Bien, para ello, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos reunir información necesaria para concluir globalmente sobre la gestión de riesgo mediante resultados de la evaluación de riesgo, incluidos múltiples trabajos de auditoría contenidos en el plan anual de auditoría, ya sean de aseguramiento o de consultoría. Por ahí también tenemos una referencia de un documento en el que nos habla de cómo hacer la consultoría desde la unidad de auditoría. Bien. Un segundo enfoque, que ya tenemos un nivel de madurez medio alto, dice que es un trabajo de auditoría a nivel de toda la entidad que se base en marcos de gestión de riesgo. Ya acá, en este nivel, estamos considerando que ha instaurado un proceso de gestión de riesgos y que ese proceso de gestión de riesgo es conocido por toda la institución y es ejecutado. Ahí, pues, nuestro trabajo es analizar cómo se está funcionando en el marco de referencia de la gestión de riesgo y concentrarnos en que si existen nuevos desarrollos o tendencias de gestión de riesgo relacionadas específicamente para el sector público. ¿Sí? O sea, ver si en realidad los modelos que estamos asumiendo no son modelos que sean ajenos a nuestra naturaleza como empresas o como empresas, como instituciones del sector público, y también sobre procesos y mecanismos que pueden ser empleados para supervisar, evaluar y responder a riesgos y oportunidades. Es decir, no solamente quedarnos en el conocimiento de los niveles de riesgo y tener nuestro mapa de riesgo bien elaborados, con información confiable, sino que se esté actuando realmente en consecuencia a esos niveles de riesgo detectados. Y el nivel 3, ya, o el enfoque 3, ya es un nivel de madurez alto. La actividad de auditoría interna puede utilizar como marco de referencia sobre la gestión de riesgo los trabajos combinados de aseguramiento de gestión de riesgo basada en el enfoque 1 y 2 como nivel de madurez alto. Y ahí empezamos a ver cómo se actualizan los procesos de la institución en función a los riesgos. Ahí debemos ver cómo las actividades operativas diseñan sus propios controles, no solamente se limitan a los controles establecidos bajo una formalidad de gestión de riesgos, sino que se van adecuando, incluso se va mejorando la eficacia de esos controles. Incluso se establecen nuevos puntos de control que no estaban en el plan anual de auditoría, sino que hacen que la gestión del plan anual de auditoría sea dinámico. Ahí ya nos encontramos en ese nivel alto, y en ese nivel alto, pues, si encontramos una institución en ese nivel, me dirán, bueno, ¿cuál es el próximo? El próximo nivel, pues, es pasar por una transformación digital, y vamos a ver cómo está esa interacción del plan anual de auditoría con esa gestión de riesgo, cómo se retroalimentan y finalmente van generando una gestión viva del plan anual de auditoría. ¿Bien? Existen trabajos de consultoría, ya lo hemos mencionado, de hecho, sobre todo si estamos en enfoque 1, tanto en gobernanza como en gestión de riesgo, pues la función de la unidad de auditoría debe realizar trabajos de consultoría, pero para poder realizar esos trabajos de consultoría también tiene que estar regulado. Por ejemplo, en Chile tenemos el documento técnico número 94 que habla de los trabajos de auditoría interna del CAI. ¿Bien? Eso, cómo delimitar la función
de la unidad de auditoría y no convertirnos en juez y parte. Esos límites hay que saberlos trazar y hay que tenerlos en cuenta a estas alturas del sistema. Bien. La evaluación de los riesgos es una actividad de auditoría interna que tiene como principal función asegurar que está gestionando sus propios riesgos, como son el riesgo de auditorías fallidas y aseguramientos que contienen errores y riesgos reputacionales. En este caso, pues acá, pues en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo. ¿Sí? Las unidades de auditoría deben concebirse como procesos y que son procesos que también tienen riesgo y por lo tanto tienen que gestionar sus propios riesgos, no solamente vigilar porque haya una gestión de riesgo adecuada dentro de sus clientes internos, sino que exista una adecuada gestión de riesgo de su propio trabajo. Bien, y esto pues considerar que si hay una auditoría, hay posibilidades de que haya una auditoría fallida, pues cuáles son los controles que debemos definir para que mitigar ese riesgo. O si en realidad no hay una probabilidad alta, pues revisarlo. Tenga mucha atención que la auditoría interna se va a ver como la tercera línea de defensa, es decir, si el proceso de auditoría interna falla, pues lamentablemente allí pues hay una vulnerabilidad de toda la institución, porque quiere decir que pueden haber actividades que se ejecutan con riesgos no informados o que estén fuera del marco normativo que rige a la institución y la unidad de auditoría interna no se percata de ello. Pues es la tormenta perfecta que tenemos que evitar a toda costa. Ahora pasemos a el tercer componente, que es el tercer componente está referido al proceso de control. Bien, existe lo que es el modelo de las tres líneas de defensa del Instituto Internacional de Auditoría, el cual tiene una actualización en el año 2020, que vamos a ver a continuación. Este modelo pues lo hemos analizado mucho desde la Escuela Europea de Excelencia, incluso hemos aportado en modelos específicos para las instituciones que tengan sistemas de gestión certificados, que esto coexiste, esto se retroalimenta entre esos dos grandes enfoques, ¿bien? El modelo de las tres líneas de defensa del Instituto Internacional de Auditoría, bueno, no voy a ahondar mucho en el tema, pero sacado de un deporte, del rugby, en el que existen tres líneas de defensa y ellos, en el Instituto de Auditoría Interna, pues nos dicen, oye, estos equipos de rugby trabajan de forma muy eficiente porque precisamente están definidos, están divididos en esas tres líneas de defensa y cada uno conoce claramente su función y esto le va a ayudar a que las instituciones logren los objetivos de forma eficiente sin detrimento de que cada quien se ocupe de lo suyo, ¿sí? Porque esto es un trabajo colaborativo pero bajo un enfoque a procesos y se conforma de esta manera. Este es el modelo de las tres líneas del Instituto Internacional de Auditoría para el Sector Público, el cual pues paso a describir brevemente. Lo primero que tenemos es los roles de la primera línea de defensa, en la cual tenemos la disposición de productos y servicios para clientes y usuarios con una gestión de riesgo a nivel operacional. Luego tenemos unos roles de una segunda línea de defensa, que es la experiencia, apoyo, monitoreo y cuestionamiento en materias relacionadas a riesgos. En este caso, ya aquí están las unidades de back office, las unidades que están especializadas en tecnología de la información, en compliance, en materia de aseguramiento, metodologías. Aquí está en ese sector. Aquí están los que están en la primera línea, están de cara a la operación de la institución. Aquí están los especialistas. Ellos están alineados por un equipo directivo. Recordemos que el equipo directivo son estos que tienen la cara hacia hacia los stakeholders, hacia las partes interesadas. Luego existe una interacción de auditoría interna, que esta interacción es directamente con el equipo directivo, pero no se limita. Fíjense que
quizás en muchas instituciones hemos visto que la auditoría interna está supeditada al equipo directivo. Acá no, acá está directamente relacionada con el gobierno corporativo. Esto es un principio de buen gobierno corporativo, ya lo habíamos mencionado antes, y tiene unos roles que son el aseguramiento independiente y objetivo y asesoría a todos los temas relacionados con el alcance de los objetivos estratégicos, que lo conoce por la función de el gobierno corporativo, que está compuesto por todos estos elementos, y estamos viendo cuáles son los roles de ese gobierno corporativo, los cuales son integridad, liderazgo y transparencia, los roles principales que deben regir allí, la comunicación con auditoría interna para ver el desempeño que tienen las dos líneas principales, las dos líneas de defensa, y finalmente la interacción de estos tres grandes componentes, este triángulo que se forma aquí en el centro. Todo esto tiene que estar retroalimentado por medio de lo que son el modelo de control, gobierno y riesgos, el CAI, que es el marco de referencia, por lo menos acá en Chile, las auditorías ministeriales, y bueno, los diferentes controles que tienen los fiscalizadores que se encuentran en cada organización. Bien, estas tres líneas de defensa lo que facilitan es el funcionamiento del control. Recuerden el juego de rugby en el que cada uno ocupa su posición y que se van retroalimentando, pero finalmente lo que ellos están es generando un entorno de control, y ese entorno de control es una segunda característica del buen gobierno corporativo. Bien, las normas internacionales del Instituto Internacional de Auditoría definen el control como cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la relación de las acciones suficientes para proporcionar la seguridad razonable de que se alcancen los objetivos y metas. O sea, este término de seguridad razonable debe imperar, ¿sí? No es la seguridad absoluta, es la seguridad razonable en función a los niveles de riesgo detectados y al ecosistema en el que nos encontramos, las relaciones que hayamos alimentado con nuestros stakeholders, los resultados que hayamos tenido de nuestra gestión y los objetivos que nos estemos estableciendo o que nos estemos imponiendo. Bien. El control también se definen en el siguiente enfoque. Son operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable sobre el objetivo y metas de la organización, y serán alcanzados de forma eficiente y económica. Fíjense que eficiente está relacionado con los recursos que se proporcionan para poder lograr los objetivos, ¿sí? O los recursos que se utilizan para poder lograr los objetivos, y económica es que esos recursos, si son muy amplios, pues por supuesto en un entorno como el que nos encontramos ahora, en el que bueno, esos recursos escasean, pues el componente, la característica de económico es relevante. Bien, los controles son diseñados para mitigar riesgos. Esto es muy, 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 muy importante. Los controles no son cumplimiento normativo, no es solamente que hay que cumplirlos porque sí. O sea, tienen que tener una razón de ser, y su principal razón es mitigar los riesgos que se encuentren, sobre todo aquellos que sean significativos y que deben estar presentes, deben ser considerados en la operación de la organización o en cualquier transacción. Y mucho cuidado con este tema de las transacciones, porque las transacciones nos llevan no solamente a la operación de la organización desde su propósito, sino a todas las actividades que se emprendan en la organización y todas las transacciones. Estoy hablando incluso de la compra de insumos de la institución, que bueno, ya muchos de los auditores internos que nos deben estar escuchando saben a lo que me refiero. Todas las transacciones, ¿sí? Aquellas transacciones que representen un riesgo tenemos que analizarlas. Bien,
Y como hemos ya visto en las otras dos componentes, que tenemos enfoques 1, 2 y 3 para los niveles de madurez, pues acá también en el control tenemos unos niveles de madurez. El primer nivel de madurez, el nivel de madurez, aquí ya empezamos con un nivel de madurez de enfoque 1 medio alto, pues quizás es el tema más abordado que tenemos desde la auditoría interna. Dice que se debe concluir globalmente sobre las políticas, procedimientos y actividades del control, los resultados de evaluación de control, incluida los múltiples trabajos de auditoría, deben estar medidos, deben de medirse en términos de eficacias, o sea, debe ser más o menos eficaz, y debemos conservar información sobre las respectivas actividades operativas. Debe ser observado de forma integral y debe proporcionar un entendimiento del funcionamiento correcto del sistema de control, ¿sí? O sea, las auditorías no solamente deben entregar información sobre el desempeño de la institución, sino que deben reflejar el correcto funcionamiento del sistema de control, puesto que, insisto, la ley entra por casa, en casa de herrero no se acepta cuchillo de palo, por lo tanto debemos tener unos niveles de eficacia correspondientes a nuestra función, y como auditores internos pues debemos tener procesos transparentes. Bien, ya entrando al nivel de madurez alto, el enfoque 2, debemos tener un marco de referencia o considerar marcos de referencia que la institución haya decidido. Por ejemplo, el modelo de control integrado COSO ERM, cuya última versión es la del 2017. Bueno, esto va a depender de las competencias y los recursos que tenga cada institución. Algunos pues estarán en la versión anterior del año 2013. En fin, más allá de decir, bueno, estamos en el top, en la última versión, la que yo coloco es la última versión, no obstante, esto es decisión de cada organización, pero ya cuando estamos hablando de niveles de madurez alto, no solamente estamos hablando de la definición de metodologías de control propias, sino que ya nos relacionamos con metodologías de carácter internacional y que se puedan entender como tal. Bueno, ahí tenemos también una relación con las tres líneas de defensa. Todos estos modelos son complementarios, y en este caso la organización que se encuentra en un nivel de madurez alto o en enfoque 2 les va a servir estos modelos para identificar y definir los criterios para evaluar el sistema de control en áreas o procesos determinados o a nivel de toda la entidad. Es decir, ahí ya estaríamos hablando del la efectividad, es decir, la eficacia y la eficiencia del mismo modelo de control. ¿Bien? Acá les dejo nuestras fuentes, las que estuvimos investigando para poder soportar, por lo menos a nivel teórico, esta ponencia. Pues queda completamente a la orden para que ustedes las puedan también investigar y ir profundizando sobre este tema. Y no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo información. De hecho, estamos desarrollando de forma muy intensa artículos de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, y incluso próximamente vamos a estar profundizando aún más el tema de gobierno corporativo, pues es un tema que nos interesa divulgar, y que tenemos soluciones para toda la comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, y bueno, ahí la dejamos a su disposición para manteneros informados. Sin más, pues los dejo con Eliel, quien nos va a hablar del software para administrar de forma eficiente tu institución. Vamos a ver ahora en la práctica toda esta teoría que estuvimos explicando